Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 45 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. Tengo acá este archivo de audio, vamos a escucharlo. 1, 2, 3, 4. Es una grabación hecha con Edison, como les enseñé en los videos pasados. Si le ponemos atención, vamos a darnos cuenta que aquí hay un poco de ruido de fondo. Ahí concretamente se alcanza a escuchar el ruido de un ventilador. Muy bien, así que les voy a enseñar dos formas en las que pueden quitar ese ruido de fondo. La primera es una puerta de ruido. Tengo este clip de audio, lo mandé al canal número 5 y les voy a insertar en su canal un Fruity Limiter. Lo voy a tomar para hacerlo más grande. 2, 3, 4, 1, 2. Muy bien, y aquí podemos ver el 1, el 2. Y cuando les expliqué toda esta parte de la compresión, quedó pendiente estas tres perillas y las vamos a ver en este momento. Esto es una puerta de ruido. Tiene tres controles. El primero es el umbral. Con este vamos a seleccionar a partir de qué intensidad hacia abajo queremos recortar el sonido. Por ejemplo, si yo le pusiera el umbral hasta acá arriba, todo lo que esté por debajo le va a bajar el volumen. Y si lo ponemos por acá, todo lo que esté por debajo de esta línea le va a bajar el volumen. Así que vamos a seleccionar el umbral más o menos por ahí, porque aquí es donde estamos viendo que está el ruido. Entonces queremos que quede por encimita del ruido, no nos pasamos, porque si no vamos a empezar a quitar parte de la voz. Lo segundo es con esta perilla vamos a seleccionar qué tanto volumen le vamos a bajar. Puede ser algo muy poquito, puede ser intermedio o puede ser todo. Vamos a escuchar poco a poco. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Vamos a ver ahora qué pasa si le dejo, por ejemplo, aquí una ganancia, le estoy quitando absolutamente todo y empiezo a subir el umbral. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí podemos darnos cuenta que las palabras o la parte de la palabra que tiene una intensidad por debajo del umbral la está recortando. Y obviamente si le subimos todo, está recortando absolutamente todo. Solamente se queda con los picos realmente altos. Muy bien. Luego tenemos acá la parte del release. El release o relajación nos va a determinar qué tanto va a tardar en aparecer la puerta de ruido. 2. Si lo movemos completamente hacia la izquierda, va a ser inmediato. 2, 3, 4. Y si lo movemos hacia la derecha, va a ser lento. 2, 3. Aquí, por ejemplo, podemos darnos cuenta que comienza a disminuir el volumen muy lentamente. Normalmente es bueno dejarlo en el valor predeterminado. 2, 3, 4. Y el valor de ganancia, si tienen un ruido que está muy bien definido, como en este caso, pueden bajarle absolutamente todo. O si hay algunos otros ruidos intermitentes, pueden subir más el umbral, pero la ganancia ya no la van a poner completamente hacia abajo, ya sería algo un poquito más intermedio. 2, 3, 4. Muy bien, y ese es el primer método, es el método de puerta de ruido. Este también es en tiempo real. Si ustedes ponen, por ejemplo, aquí como si fueran a grabar con Edison o cualquier otro método y ponen aquí la puerta de ruido y luego ponen Edison, Edison va a grabar los efectos que hay antes, como ya lo habíamos explicado, y en este caso Edison grabaría la voz ya limpia. Vamos a ver ahora en el canal número 6, tengo un Edison y en este Edison he cargado el mismo archivo de audio. 1, 2, 3. De nueva cuenta tenemos acá el ruido. Muy bien, Edison tiene otra manera de limpiar el audio. Este no se puede hacer en tiempo real, pero de hecho es todavía más efectivo, hace más a fondo la limpieza. ¿Por qué? La puerta de ruido depende del nivel de intensidad de la señal.
Así que donde existe la palabra o donde hay un audio con mayor intensidad, 3, 3, 3. No sé, por ejemplo acá, 2. Al fondo, mientras estoy pronunciando las palabras, todavía podemos seguir escuchando este pequeño ruido. Pongan un poquito de atención, a ver si lo distinguen. 2, 3, 4. Porque es un ruido constante, es algo que está a lo largo de todo el archivo de audio. Y Edison tiene una herramienta que nos permite quitarlo no solo en las partes donde no hay voz, sino también donde sí hay voz. Lo primero que necesitamos hacer es seleccionar una sección del audio que contenga solamente ruido. Por ejemplo ahí. Luego nos vamos a ir acá a este botón, que es como un cepillo. Nos abre esta ventana y vamos a darle clic aquí donde dice adquirir perfil de ruido. Con esto le estamos diciendo al programa que esto que seleccionamos es ruido. Muy bien. Con esto Edison ya sabe cuál es el ruido, qué es lo que va a tener que limpiar. Voy a seleccionar esta parte y le voy a dar de nueva cuenta al cepillo. Pero esta vez vamos a darle en Preview. Y prácticamente no escuchamos nada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? El perfil de ruido que adquirimos con el paso anterior, ahora lo está analizando el archivo que tenemos seleccionado y le está restando eso que nosotros le dijimos que era ruido. Si por ejemplo le quito aquí el amount, ahí no le está quitando nada de ruido, y si le ponemos el máximo, lo está quitando prácticamente por completo. Si seleccionamos este botón que dice Output Noise Only, lo que va a pasar es que vamos a escuchar el ruido que le está quitando. Muy bien, vamos a desactivarlo de nueva cuenta y le voy a dar a aceptar para que quite el ruido. Si lo selecciono y lo comparo, aquí podemos escuchar la parte que todavía tiene ruido y esta es la parte sin ruido. Ahora vamos a hacerlo con el resto del audio. Voy a seleccionar todo, oprimo Control y A. Vamos de nueva cuenta al cepillo. Podemos darle incluso otra vez Preview. 1, 2, 3, 4. Ahí ya le está quitando un poco de ruido. Vamos a ver cómo suena con ruido. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí ustedes pueden seleccionar qué tanto les va a estar funcionando, porque si le ponen demasiado, puede que la voz empiece a sonar extraña. 1, 2, 3, 4. Suena de repente un poquito como si estuviera debajo del agua o algo por el estilo. Así que lo vamos a dejar en un valor intermedio, le vamos a dar a aceptar. Puede que tarde un poquito porque este proceso es todavía un poco más pesado. Y vamos a escuchar. 1, 2, 3, 4. Comparemos, le voy a dar Control Z para deshacerlo, para que escuchemos el antes y el después. 2, 3, 4. Vamos a regresar un poquito más. Ahí era antes de la limpieza. 1, 2, 3, 4. Y aquí es después de la limpieza. 1, 2, 3, 4. De esta forma, ustedes pues ya tienen un audio que va a sonar todavía mucho más limpio que con la puerta de ruido. Aquí, como les comentaba, a veces no quita por completo todo el ruido. Por ejemplo, si hacemos un acercamiento acá, podemos escuchar muy poquito. Así que una vez que hagan la limpieza con el denoise, después lo pueden complementar también con una puerta de ruido. De esa forma ya el sonido va a quedar absolutamente limpio. Y pues bueno, estas son las dos herramientas que les quería enseñar en este video para que aprendan a limpiar sus grabaciones y queden todavía más profesionales. Si les gustó este video, no olviden dejarme un comentario, un like. También los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones si es que todavía no lo han hecho. Todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.